Esta noche me gustaría hablar sobre escribir, y en particular sobre escribir sobre temas relacionados con la informática. Así que me gustaría dar algunas reflexiones, anotaciones, apuntes, breves notas a pie de página sobre esta cuestión. Primero decir que he escrito bastante los últimos 5 o 6 años. He sido escritor destacado de Cura en español por varios años consecutivos y he escrito 2 libros, así que he pasado gran parte de mi tiempo escribiendo, sin contar obviamente cuestiones académicas que no las cuento, pero también ahí he escrito. Em, Así que bueno, la escritura es parte de mi vida como tal. Este video quizás me gustaría explicar por qué es importante escribir y por qué es importante escribir en informática. Dado que por lo general los informáticos o las personas que trabajan en cuestiones técnicas tienden no a escribir en lenguaje natural, sino más bien en lenguaje computacional, por así decirlo. Pero la importancia del lenguaje natural es poder pensar mejor, es darle claridad a tus ideas. Cuando uno comienza a escribir, a practicar día tras día, a argumentar tus ideas en base a la escritura, uno va mejorando. O sea, la forma de pensar también va mejorando y te vuelves mucho más eh, profundo quizá en la manera en que tratar los temas, ¿no? Eso también está muy ligado a la lectura, ¿no? Mientras uno más lee, eh, te dan también más ganas de escribir, ¿no? De hecho, hay algunos autores que cuando tú los lees te dan ganas de escribir, te dan ganas de ir a coger un papel y escribir. A mí me pasaba mucho eso con Mario Bunge, por ejemplo, un filósofo de la ciencia argentino, que yo leía sus libros y me dan ganas de escribir cuando lo leía, ¿no? Era increíble. Hay autores que tienen esa capacidad, ¿no? Escribir es uno escribe por un deseo de transmitir algo. Es algo que te llena la vida de alguna manera. Y es algo que se acumula en el tiempo. Es decir, nadie te quita lo que escribiste. Es algo que siempre está ahí y se va acumulando. Y una sensación de gratificación interna muy importante. Porque ayudas a otras personas. Eso es fundamental, al menos en el aspecto personal. El poder ayudar, compartir a alguien algo que sé. Y uno también aprende compartiendo. Eso es algo extraordinario. Pero uno tiene que escribir siempre no por obligación. Yo creo que nada en la vida se puede hacer, nada realmente bueno se puede hacer por obligación. Uno tiene que hacerlo por el placer de escribir. Y es realmente es una sensación muy satisfactoria ver que algo que te tomó varios días o incluso meses o años está terminada. Es un proyecto que se acaba y eso es una sensación enorme. Cada vez que terminaba un libro, por ejemplo, en mi caso, es como una sensación de alegría, pero ya estaba empezando el siguiente libro. Pero al menos de mi punto de vista personal, yo no tiendo a volver mucho a mis libros pasados, a leerlos, a abrirlos, porque uno siempre tiene la sensación de que lo pude haber escrito mejor. Es como una cierta pena, en cierta medida, porque dice, bueno, qué lástima, esta frase la pude haber redactado de otra manera, ¿no? Cuestión así. O estos 2 párrafos pudieron haber sido solamente uno y hubiera quedado mucho más claro. Pero bueno, independientemente de eso, eh, es parte del oficio, ¿no? De escribir. Yo creo que también el escribir no es un tema de inspiración. Escribir es un tema rutinario. Tú tienes una rutina. Yo, en particular, para poder escribir cada día, porque cada día escribo algo, automatizo mi vida en el sentido de que voy a los mismos lugares, a la misma hora. eh, Toda esa rutina me permite escribir. Es mucho más fácil para mí escribir así. Una de las cosas también yo creo que importante de escribir es que, eh, y sobre todo en informática, es que no hay suficiente material en español. Esa falencia que hay actualmente en material en español, sobre todo material de buena calidad, en el sentido no tan solo del contenido técnico, sino también en la forma de escribirlo, ese contenido, ¿no? Esa presentación. Uno se da
cuenta claramente que la persona que está escribiendo no es escritor, sino que es informático, por lo general. Porque, por ejemplo, con el vocabulario es demasiado básico, se repiten mucho las palabras, em, es muy simple. Entonces, claramente ahí uno se da cuenta que la persona que está escribiendo no tiene mucha lectura, probablemente. Sobre todo no tiene mucha lectura en libros que están fuera de la informática. Yo creo que un buen lector tiene que leer mucho. Yo soy más de ensayo, por ejemplo, más que de novela, pero a través de leyendo a buenos ensayistas uno aprende a escribir mejor. Eso es totalmente algo que mientras mejor escritor lees, mejor escritor tú te vuelves, ¿no? Vas aprendiendo algo de esa persona, de ese escritor se va incorporando en ti, de manera implícita, de hecho. De- a veces a mí me pasa que uno no es por querer copiar, pues, sino que lees tanto a un autor que ya después cuando empiezas a escribir estás copiando su puntuación, por ejemplo. Es una cuestión muy interesante. O sea, hasta que después tú vas encontrando tu estilo. Yo creo que en mi tercer libro recién ahora voy a encontrar mi estilo de escritura. Está mucho mejor escrito que el primero, está mucho mejor escrito que el segundo, está mucho mejor escrito que muchas respuestas que he hecho en cura, ¿no? Em, Una de las cosas que también es importante de escribir es que la gente te va a juzgar por lo que escribes. O sea, uno tiene que preocuparse de escribir porque después es tu carta de presentación de lo que hagas, de ahí en adelante, ¿no? Incluso si no tan solo por un tema si quieres ser académico, también por ser profesional vas a tener que enviar email, vas a tener que hacer reporte. Saber escribir bien, saber traspasar tus ideas de manera clara, precisa y concisa es una habilidad fundamental hoy en día. Así que eso es algo que tiene que estar, tiene que uno preocuparse de eso. Y es una artesanía, en el sentido que uno va mejorando a medida que va escribiendo más, ¿no? Pero también es muy importante, como me mencioné anteriormente, la lectura, ¿no? O sea, solamente escribes y no lees, no mejoras tu prosa. O sea, no, simplemente estás creando contenido, pero estás en tu mismo nivel, ¿no? Estás constantemente repitiéndote a ti mismo. Entonces, si quieres repetirte a ti mismo, pero mejorando una versión mejor que la anterior, tienes que seguir leyendo a escritores mejores que tú. Yo, de hecho, hice un artículo que lo voy a colocar lo escribí hace un año, que se titula así, En defensa de los libros de informática escritos en español, que es una manera de decir por qué es importante escribir libros en español. Y bueno, un poco de lo que he mencionado ahora, también hay hago referencia a algunos autores interesantes y libros interesantes en español, porque nuestra lengua es muy rica, pero no hay muy buena cantidad o sea, no hay muchos títulos de gran calidad como esos grandes títulos en inglés, ¿no? Que son como bestseller. En español no hay tanto y tampoco hay mucha variedad. Yo creo que al menos si alguien quisiera escribir, por ejemplo, em, yo veo algunos motivos, por ejemplo, una pista de cómo empezar a escribir en informática. Podría ser buscar un tema que no se ha tratado en español. Ese puede ser una idea. El otro tema es quizás tratar un tema ya muy tratado, pero de una manera diferente. Por ejemplo, no sé, en Python, por ejemplo, hay tantos libros de Python que uno ya no, hacer un curso de introducción a Python es como una repetición. Pero si alguien quisiera incorporar, por ejemplo, una introducción a Python con formato cómic, bueno, eso yo nunca lo he visto en español, por ejemplo, cuestiones así. O con algún estilo visual muy particular, yo no lo he visto. Entonces lo que quiero decir es que si uno quiere escribir, tiene que tratar de ser creativo, de tratar de hacer algo, no una repetición, ¿no? Porque hay muchos libros de informática que se repiten. Y de hecho hay muchas editoriales que te obligan a repetirte, ¿no? Eso igual impide y te, te destruye un poco la creatividad. Mm, Otra cuestión de escribir y que es muy importante es el tema de enseñar, que ya lo había mencionado también. Cuando tú escribes, tú enseñas. Y eso es un regalo indudable. Yo a veces, muchos de los amigos que tengo en la actualidad fue gracias a los que escribí. Emails que me llegaron de personas,
agradeciéndome o consultándome cuestiones sobre lo que escribí. Eso es algo maravilloso, poder tener esa red de contacto, por así decirlo, esa comunidad que formas a través de tu escritura. Y de hecho muchos de los amigos que hice en Quora fue gracias a eso, gracias a la interacción de, de la escritura. A través de la escritura fue el hilo conductor que me abrió un poco al mundo, ¿no? La escritura es algo que te llena la vida. Y yo creo que eso es, si te gusta eso, lo haces porque no puedes no hacerlo, simplemente. Y me encantaría que las personas que estén escuchando este video se animen a escribir, que escriban sobre informática, que escriban artículos, pueden empezar con cosas muy pequeñas. Yo empecé escribiendo en un blog, después pasé a Quora y ahí me quedé escribiendo hasta que empecé a tener feedback, eh, empecé a conocer personas, o puedes escribir en Twitter también, hacer hilos, cuestiones así, y después empezar a escribir libros y ese tipo de cosas poco a poco, y van a ver que esa es una recompensa invaluable. O sea, en informática se hace mucha falta buenos escritores, gente que tenga una prosa limpia, interesante, individual, muy particular, que, que que cuando tú lo lees digas, ok, está escribiendo esa persona. Yo creo que eso es lo que hace un escritor especial y en informática necesitamos ese tipo de escritores. Eso sería por hoy.